Hemos tomado contacto telefónicamente con el abogado constitucionalista Domingo García Belaúnde, quien forma parte de la defensa legal del Jurado Nacional de Elecciones en el contencioso que lo enfrenta en la demanda competencial que lo enfrenta ante el Tribunal Constitucional con el Poder Judicial. Y esto en razón de amparos que habían sido presentados por un partido político para asegurar su inscripción. Doctor García Belaúnde, muy buenos días y bienvenido a RPP. Gracias, buenos días, Fernando, muchas gracias. Explíquenos, por favor, usted que es hijo de alguien que fue presidente del Jurado Nacional de Elecciones, precisamente, ¿cómo hemos llegado a esta situación en este momento? Es decir, con una fase adelantada de nuestro calendario electoral. Bueno, esta es una cosa que hay que verlo un poco en retrospectiva, ¿no? Esta Constitución y la anterior, la del 78-79, establecían que contra las resoluciones finales del Jurado Nacional de Elecciones no cabía recurso alguno. El Jurado Nacional de Elecciones se creó en el año 31, o sea, hace casi 100 años, y la idea de que no tenga recurso alguno es que haya un ente finalmente que decida, porque la gente al final pelea eternamente y los juicios duran años. Entonces, eso fue la norma que existió. Sin embargo, hace unos años, el Tribunal Constitucional, no ese sino el anterior, dispuso que en ciertos casos excepcionales cabía el amparo contra resoluciones del jurado cuando se violaban, por así decirlo, derechos fundamentales básicos. ¿Eso fue no todos, en qué año para poder tener un cronograma? Eso más o menos el 2010, si la memoria no me falla, ¿no? O sea, unos 10 o 15 años. Entonces se abrió esa puerta que nunca iba a abrirse, pero en fin, se toleró, no obstante que la Constitución dice de que no cabe recurso alguno contra las decisiones finales del jurado. En fin, se abrió. Pero el problema es que al abrirse, ha empezado a abrirse de tal manera que hoy en día no solamente se postulan más cosas de las que se pensaba, sino que se está alterando el calendario electoral. Entonces, eso trae complicaciones y la decisión del actual presidente del jurado, el doctor Burneo, ha sido poner coto a esto mediante una demanda competencial en la cual el TC, en una demanda de tipo abstracto, diga cuáles son las competencias del jurado y cuáles son las competencias del Poder Judicial. O sea, ¿por qué el Poder Judicial no puede meterse cuando un proceso está andando? Porque ahora, doctor García Belaúnde, si me permite, para que nuestros oyentes entiendan mejor, nuestros televidentes también, el antecedente, por eso le preguntaba el año, hablamos de 2010 aproximadamente, pero en el 2021... No tengo el dato exacto. Sí, claro, no, simplemente quería remitirme a lo que ocurrió durante las elecciones pasadas. 2021 hubo más de 700 acciones de amparo contra decisiones del Jurado Nacional de Elecciones. Es decir, cuando usted dice que se abrió la puerta bastante, porque fueron más de 700 acciones de amparo contra decisiones del Jurado Nacional de Elecciones. Y se estima que será ahora que esta cifra se va a multiplicar mucho más, porque se ha multiplicado también el número de candidatos, por lo menos en 4 veces. Bueno, efectivamente, más de 700, yo diría que casi 800 por la información que tengo, y se ha calculado en el jurado tentativamente que pueden haber unas 2.000 acciones de amparo en este proceso electoral. Y el problema es que todo eso altera un cronograma, no sé si me explico, ¿no? Sin duda. Entonces resulta que el que es elegido alcalde o congresista, de repente lo dejan de lado y entra otro. Entonces ahí hay un pequeño caos. Entonces lo que quiere el jurado es ordenar las cosas diciendo, señores, hay un tiempo y el tiempo excluye, o sea, pasa una etapa y chau, lo que viene es otra cosa y no tiene nada que ver con el pasado. Esa es la idea que tiene hoy día el jurado, que me parece muy acertada porque ellos la han planteado y nos han llamado para que los apoyemos. ¿Diría usted que hay una suerte de, claro, que hay una falta de claridad porque a la hora de la hora, cuando se presentan acciones de amparo y estas quedan en manos del Poder Judicial, que tendría la última palabra, como ha ocurrido en algunos casos, pues la definición de las elecciones entonces dejaría de estar en el Jurado Nacional de Elecciones y pasaría al Poder Judicial? ¿Hay una distorsión ahí que evitar? Hay una distorsión. Yo creo que si hay errores flagrantes en el Jurado Nacional de Elecciones, eso podría repercutir en la vía penal civil, pero no alterando el cronograma electoral. El problema es que los jueces nuestros, sobre todo de primera y segunda instancia, son muy concesivos o muy complacientes y alegremente pues conceden amparos en ciertos casos. Este es un caso notorio, el caso del señor Uberlí Rodríguez, con todo el respeto que le tengo, ¿no es cierto?, de cómo ha logrado, pues, y en forma
velocísima un amparo, y aún más, ya le han puesto jurado multas por no inscribir al señor Duvernay, lo cual me parece realmente fascinante, ¿no? Ahora, ¿nos ha explicado usted que la respuesta del jurado ha sido presentar una demanda competencial ante el TC genérica para que se siente jurisprudencia en buena cuenta? Pero ¿cuánto tiempo tomará hasta que el TC se pronuncie sobre eso? Y entre tanto, los plazos corren y, como usted nos ha dicho claramente, está corriendo un calendario electoral que no puede ser modificado. Así, bueno, en primer lugar que la demanda competencial se va a presentar el miércoles, por la sencilla razón de que el presidente está de viaje, ¿no es cierto?, y regresa el martes en noche, número 1. Número 2, es cierto que el Tribunal Constitucional demora, pero demora en unos casos más que otros. Esperemos que en 1 o 2 meses se resuelva este asunto, ¿no? Porque es instancia única y se puede perfectamente convocar a informe oral en 10 o 15 días y resuelven en 10 o 15 días más. En principio lo han hecho antes, pero también es cierto que se han demorado mucho en otros casos. Claro, hay un sentido de urgencia, en este caso por el cronograma electoral. Exacto. O sea, lo que le interesa al jurado básicamente no es que fallen a favor o en contra, sino que resuelvan para saber a qué tenerse, porque estamos en una especie de tierra movediza en la cual cada uno piensa y hace lo que quiere, no tanto los jueces como los postulantes, por así decirlo, o los candidatos. Ahora, encontramos aquí el artículo 142 de la Constitución, ¿no? Y también el antecedente finalmente del Tribunal Constitucional que afirma la procedencia del amparo contra resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones que vulneren derechos fundamentales, ¿no? Dice, pues rechaza la interpretación literal y aislada de la Constitución y reafirma la legitimidad del control constitucional en materia electoral. Estamos hablando del caso Lizana Puelles, que es del 2005. Así es. Ahí fijó un criterio, pero ese criterio, siendo vinculante, no fue observado siempre, lamentablemente, porque cuando cambian los colegiados, a veces cambian los criterios también, ¿no? Ajá. El problema es que no se ha hecho nada porque no era pues alarmante ni peligroso, pero ahora se ha vuelto complicado. Entonces, recién ahora el jurado está reaccionando. Claro, era un caso vinculado a una alcaldía, ¿no? El tema ahora cosa menor, por así decirlo, claro. Claro. El tema ahora es más complejo porque además las elecciones son más complejas y vamos a elecciones generales. Y además creo con 40 partidos inscritos, que es una cosa que nunca se ha visto, ¿no? Nunca se ha visto eso. Eso parece desde fuera cosa de loco, ¿no? 40 partidos inscritos, eso en Europa no lo entienden, honestamente. Y creo que en Argentina tampoco, ¿no? Que hay muchos candidatos. Sí, doctor, pregunta final de mi parte. Lo que decida el TC es inapelable, naturalmente. Eso es lo que se tendrá que acatar, pero hasta entonces, si usted habla de 1 mes o 2, seguiremos viviendo un suspenso. Bueno, lamentablemente sí. Pero no nos olvidemos que las resoluciones del Tribunal Constitucional son de aplicación inmediata. O sea, si bien es cierto que se va a correr, el que esté muy adelante le van a cortar la viada, así de simple, ¿no? Claro, pero tampoco son retroactivas. Es decir, en este tiempo... Exacto, no son... Sí. ¿Qué pasa, digamos, con lo que pueda... Sí, decidirse en este tiempo hasta que el TC se pronuncie. Bueno, no sabemos qué puede pasar, pero si supongamos teóricamente el TC decide en 2 meses, el que esté en carrera se le manda su casi punto, así de simple, se le cortó una expectativa, mala suerte. Bueno, muchísimas gracias por sus explicaciones. Ojalá. Gracias a usted. A usted, señor Domingo García Belaúnde, que forma parte de la defensa legal del Jurado Nacional de Elecciones en la demanda competencial presentada contra el Poder Judicial ante el Tribunal Constitucional. Muchas gracias y muy buenos días, señor Domingo García Belaúnde. Vamos a hacer una pausa.